Bueno, qué alegría estar en esta mañana compartiendo la palabra de Dios. Y vamos al libro de Génesis 28:10. Betel, casa de Dios. El Señor me venía inquietando de un tiempo para acá con esta palabra, en donde siempre he tenido ese gozo y esa alegría de venir a la casa de Dios, venir a la M6 Zipaquirá, porque este lugar ha sido una tierra de bendición, ha sido la casa donde he recibido tantas bendiciones. Y el Señor me da esta palabra en Génesis 28:10, donde dice: mientras tanto Jacob salió de Berseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham, Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte, hacia el sur, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar. Dile a la persona que está a tu lado: ciertamente el Señor está en este lugar. Y dile lo siguiente: y yo ni me había dado cuenta. Pero también tuvo temor y dijo: qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. A la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. ¿Qué significa? Casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Y es que la casa de Dios es un lugar de refugio, siempre lo he visto así. Los lugares de refugio en Colombia no son tan habituales. Las iglesias se convierten en lugares de refugio, y uno ve en la violencia que vivimos acá en Colombia, en aquellos momentos en los cuales guerrilleros, paramilitares se toman alguna población, se dirigen hacia sus casas o hacia las iglesias como lugares de refugio. Es más común en naciones donde hay temblores, terremotos, huracanes, hay lugares de refugio para salvaguardar las vidas de las personas. Nuestra iglesia es un Betel, es una casa de Dios, es un lugar de refugio. En este lugar hemos encontrado muchas bendiciones, en este lugar hemos encontrado la salvación, en este lugar hemos llegado un tanto destrozados, deprimidos, angustiados, y aquí hemos encontrado un refrigerio. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Y el Señor en la palabra me mostraba en el primer versículo, en el versículo 28:10, dice que mientras tanto Jacob salió de Berseba. Berseba era el lugar donde había llegado Abraham e Isaac, y se habían establecido allí tierra de bendición para ellos, y él estaba ahí. Y Berseba significa pozo de juramento o pozo de 7. Y en este lugar es donde Abraham, el abuelo de Jacob, se encuentra con Abimelech y hacen un tratado. Génesis 21:27. Dice: Abraham le dio a Abimelech algunas de sus ovejas y cabras y cabezas de ganado, y los dos hicieron un tratado. Pero Abraham además tomó otras 7 corderas y las puso aparte.
Y Abimelech preguntó: ¿por qué has puesto estas 7 separadas de las demás? Abraham respondió: por favor, recibe estas 7 corderas en señal que aceptas que yo cavé este pozo. Luego Abraham puso por nombre a este lugar Beerseba, que significa pozo del juramento, porque allí donde ambos hicieron el juramento. Por eso Beerseba se llama pozo de juramento o pozo de 7. Y el Señor me mostraba que tiene 7 promesas para nosotros para poder llegar a nuestro Betel, a nuestra tierra prometida, a nuestra casa de Dios. ¿Cuántos quieren recibir estas 7 promesas? La primera promesa, lo primero que te promete el Señor, lo primero que le prometió a Jacob fue sacarlo del desierto. Y es que en Génesis 28:10 dice: mientras tanto Jacob salió de Beerseba. Beerseba significa desierto, significa donde todos caerán y nunca más se levantarán. Amós 8:14 dice: y los que juran por los vergonzosos ídolos de Samaria, los que hacen juramentos en nombre de Dios, del Dios de Dan, y votos en nombre del Dios de Beerseba, todos caerán y nunca más se levantarán. Es un lugar donde uno no se levanta. El desierto es un lugar donde uno no se levanta, donde no hay nada, donde no hay fruto, donde no hay esperanza. ¿Y por qué Beerseba tipifica desierto? Génesis 21:14 dice: así que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua, y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo y ella anduvo errante por el desierto de Beerseba. Beerseba significa ese desierto por el cual nosotros hemos tenido que pasar por algún motivo. Desierto financiero, desierto en las finanzas, desierto en el ministerio, falta de fruto, en los sentimientos. Y es que muchas veces nos encontramos allí en un desierto y no sabemos qué hacer. Y en ese desierto sufrimos, en ese desierto pasamos vergüenza, en ese desierto nos encontramos tal vez sin un horizonte fijo. Y eso le pasó a Jacob. Jacob era el segundón. Acuérdense que el pueblo de Israel, al que le daban valor era el primogénito. Al primero que nacía era al que le daban la bendición, la herencia, y ese no era Jacob. El primogénito era Esaú. Pero Jacob anhelaba la bendición, pero lo hizo de manera incorrecta. Lo hizo inicialmente robándole la primogenitura a su hermano con el plato de lentejas. Y no se conformó solo con eso. En complicidad con su madre llegó y engañó a su padre, a Isaac, y le robó la bendición a su hermano. Y a raíz de eso, pues Esaú quiere matarlo y vive una pesadilla. Muchas veces hemos estado en una situación así, en una pesadilla, en donde anhelamos la bendición, pero no hacemos las cosas de manera correcta. Y estamos pasando por un desierto. Y necesitamos salir de ese desierto. Y Dios nos promete sacarnos de ese desierto. ¿Cuántos quieren salir de ese desierto? Amén. Afortunadamente son pocos los que de pronto estemos pasando por un desierto. Y aquellos pocos saldremos de ese lugar. Dios nos promete salir de ese desierto. No es fácil pasar un desierto. A veces es necesario pasar por un desierto. Uy, pero ¿cómo así? O sea, ¿tengo que pasar por un desierto? A veces es necesario que nuestro corazón sea moldeado, sea formado, que quitemos el amor por el dinero, que quitemos eso que dice ahí de engaño, de ser engañador. Era necesario que Jacob cambiara su naturaleza para que pudiera recibir las bendiciones y las promesas que Dios tenía para él. Así que lo primero que el Señor nos promete es sacarnos del desierto, de esa tierra de Beerseba. Segundo, la segunda promesa, el Señor promete sacarte de la encrucijada.
te promete sacarte de la encrucijada. Dice en el mismo versículo: mientras tanto Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán. Harán significa tierra de indecisión, de encrucijada. Es como pararse uno en 5 esquinas y decir: ¿y para dónde cojo? Tiene usted 4 o 5 posibilidades para tomar camino. Es un lugar en donde no sé qué hacer. Estoy indeciso. Y así como dice el adagio popular, sale Jacob de Guatemala a Guatepeor. Pero el Señor nos dice: te quiero sacar de la encrucijada. Estamos a veces en una encrucijada, no sabemos qué hacer. Estamos en una posición en la que nos da temor tomar una decisión que pueda afectar mi vida, mi casa, mi familia, la iglesia, y a veces estamos en esa encrucijada. Además, porque esa tierra de Aram era la tierra de donde su abuelo Abraham había salido. Dice Génesis 12:5: tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a tierra de Canaán. O sea, Jacob estaba en su tierra de bendición, pero tenía que salir a causa de lo que había hecho, a causa de la amenaza de muerte, de volverse otra vez a esa tierra, una tierra de encrucijada. Una tierra donde en su momento su abuelo Abraham salió a recibir la promesa. Recuerden que en Génesis 11:31 también el papá de Abraham salió de esta tierra. Dice: cierto día Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Harán. Una encrucijada. El abuelo, el papá, el bisabuelo, el papá de Abraham también quiso salir de ahí, hacia la tierra de Canaán, hacia la tierra de la promesa, pero no pudo. Llegó a ese punto de encrucijada, de indecisión, y quedó ahí. Y dice que murió ahí. Después Abraham sale de ahí porque le dice el Señor: sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que te voy a mostrar. Y a veces estamos así, y a veces no sabemos qué decisión tomar, y nos encontramos en esa encrucijada. ¿Qué hago? Y si no tenemos una conexión genuina con el Señor, va a ser muy difícil. Si no tenemos ese devocional diario con el Señor, donde le pedimos una palabra, pues va a ser muy difícil. Y tomamos decisiones con emociones. Ay, toma esta decisión, tengo una palabra. Y acomodamos a veces hasta la palabra para tomar unas decisiones. Pero esa decisión, recuerda que no solamente te va a afectar a ti, va a afectar a tu descendencia, a tu familia, a la iglesia, a tu entorno, a tu nación. La decisión de un solo hombre. Alguna vez le escuché a alguien con lo que está pasando en Venezuela. La decisión de un solo hombre tiene a una nación sufriendo hace 20 años, de uno solamente. Y ahí es donde uno se da cuenta qué tan importante es nosotros saber para dónde dirigirnos, tomar decisiones correctas, salir de esas encrucijadas en las que a veces la vida nos coloca. Pero ahí es donde debemos demostrar que si estamos con el Señor, tomaremos las mejores decisiones. ¿Cuántos quieren tomar las mejores decisiones? Amén. Amén. Señor promete sacarte de la encrucijada, y es algo que tú debes recibir como promesa. Amén. Tercera promesa: promete que volverás a soñar. El Señor nos promete que volveremos a soñar. Dice en Génesis 28:11, dice: a la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir.
Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Imagínese Jacob, sale de ese desierto, está en una encrucijada y está cansado. Y dice, oh, quiero descansar, hoy es el tiempo, necesito reposo, necesito descanso. Y descansa su cabeza sobre una piedra, una almohada de piedra. ¿Cuántos creen que puede uno descansar con una almohada de piedra? Pero imagínense la posición en la que estaba Jacob, que decidió tomar una piedra para reposar su cabeza y dormir. Y soñó. Y es que nosotros a veces nos encontramos con almohadas de piedra, pensando, preocupados, porque la almohada de piedra significa eso, donde usted reposa su cabeza, donde usted se acuesta, es que usted se acuesta pensando en lo que usted debe, en la enfermedad, en el ministerio, en el discípulo que está argumentado, en tantas cosas, y entonces está ahí pensando y piense, no puede ni dormir. Lo digo por experiencia propia porque ustedes saben que yo sufrí lo del tema de depresión post-COVID. Y yo cansado, así, yo con ganas de dormir, 11 de la noche, dije, uy, voy a acostarme, me quiero levantarme a las 5. Y cuando me despierto eran las 12. Y dije, uy, dormí, 5 de la mañana, cuando las 12. ¿Y a cuánto le ha pasado que uno dice, dormí solo 1 hora y como otra preocupación más? No, pero al otro día yo tengo que estar bien porque tengo que hacer esto. Y entonces duérmase. Y uno no se puede dormir. Eso es estar uno recostado sobre una piedra. Y cuando pasa toda la mañana pensando en una cosa y ahora, y si me muero, y si no alcanza la plata, y si me quedo sin mercado, y si no sé, y piense, 4:45, pum, le coge el sueño, 15 minutos, ya me tengo que levantar. Y uno, no, peor, porque uno queda con ese sueño y dura todo el día con sueño. Y eso le pasó a Jacob, eso nos pasa a nosotros muchas veces. Porque no le entregamos nuestros pensamientos al Señor, porque no estamos conectados a la palabra, porque no estamos en conexión con Él, y porque nuestros sueños empiezan a morir. Y ya lo que nos dijeron, lo que pensamos, es más importante que lo que soñamos. Yo tuve que reactivar mis sueños. Y lo que estoy yo viviendo hoy acá, el sueño de ser pastor, del pastorado, era un sueño que había muerto en mi vida. Hacía 17 años había recibido la promesa de ir y hacer discípulos a las naciones. Y yo salí, dejé mi tierra, literalmente mi tierra y mi parentela, me fui de mi pueblito Susa a buscar esa tierra prometida y dije, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Necesitan pastor? Pastor en Sogamoso, aquí estoy yo, mi familia, el fuego, así está. ¿Qué hay que hacer? Discípulos, tome, discípulos. ¿Qué hay que hacer? ¿Finanzas? Finanzas, el Señor hizo el milagro en las finanzas, finanzas. ¿Qué hay que hacer? Eso no era así de fácil. Yo pensé que eso era sencillo. Personas me dijeron, no, ya ese sueño no se va a cumplir. Tú eres un buen trabajador, tú eres vas a ser un buen empresario, pero pastor nunca. Yo anulo en el nombre de Jesús. Pero hirieron mi corazón, trataron de opacar mis sueños. Y tuve que dar una vuelta por el desierto, salir de ese desierto, salir de esa encrucijada y llegar a la casa de Dios, a mi Betel, a donde unos pastores conforme al corazón del Señor que me pastorearon, me cuidaron y me llevaron a soñar nuevamente, a soñar con ser pastor, a soñar con la bendición, a soñar con la prosperidad, a soñar con una familia. El Señor te promete que volverás a soñar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren volver a soñar? Martin Luther King, un día antes de su muerte, antes de que lo asesinaran con un balazo, le dijo esto a sus seguidores: me gustaría vivir una larga vida, pero eso no me preocupa ahora.
solo quiero hacer la voluntad de Dios. Él me ha permitido llegar a la cima de la montaña. He mirado desde allí y he visto la tierra prometida. Pero es posible que no llegue allí con ustedes, pero ustedes sí lo harán. Y ni la muerte impidió que Martin Luther King pudiera llevar al sueño que él tenía de la libertad, de la esclavitud, de que la gente conociera a ese Cristo vivo. Y nuestros sueños no se pueden apagar. ¿Tendremos aflicción? Sí, el Señor nos dijo, tendré esa aflicción. Yo no te pido que los saques del mundo, estamos en este mundo. Te pido que les dé la fortaleza, la fuerza. Y esa fortaleza, ¿dónde la encontramos? En Dios, en la presencia de Dios. Amén. La cuarta promesa, promete que recibirás la promesa. Génesis 28:14 dice: tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte, hacia el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Pero mira que esta promesa Jacob ya se la había olvidado. Él quería la bendición. Yo quiero la primogenitura, yo quiero la bendición del Señor. Y nosotros muchas veces llegamos a la iglesia, llegamos a la casa de Dios por una bendición. Señor, quiero el idóneo, la idónea. La recibes después de un tiempo de pronto de oración, de proceso, y ya cuando estás con ella, célula, no, es que no nos queda tiempo, tenemos que salir a cine, tenemos que... Los niños, los hijos, y entonces no podemos hacer nada porque los niños, yo recuerdo con mi esposa, la niña pequeña, el niño recién nacido, teníamos que hacer célula, mis chinitos, una horita, tranquilos acá, quédense, ya vamos a dar la palabra y ya. Pero a veces las personas, no, que no puedo, que es que no sé qué, qué tal, que mi trabajo, que no puedo dejar a los niños, y los niños, ¿cuántos años tienen? 12 y 14. Uno dice, los niños. Cuando hacemos las cosas para Dios, el Señor guarda nuestros hijos, nuestros negocios. No, líder, no puedo, el negocio no lo puedo cerrar 24/7. ¿Cómo no lo va a cerrar? Yo siempre los invito y los llevo, venga hermanos, si usted 2 horas cierre su negocio, las 2 horas antes y las 2 horas posteriores, el Señor le recompensa. Así es. Pero nosotros se nos olvida la promesa. Esta era una promesa que Jacob ya había perdido. Esta era una promesa que le había dado a su abuelo. Génesis 12:1, el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y te haré famoso y harás bendición, y serás una bendición para todos. Era una promesa que él ya se la había olvidado y se la tuvo que recalcar ahí. Y el Señor nos recalca la promesa de bendición, de multiplicación, de prosperidad. Pero hay algo muy importante que me mostraba el Señor, y dice que todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. ¿Cuántos anhelan eso? ¿Cuántos quieren recibir esa promesa? Mire tantas familias que han sido bendecidas porque unos pastores, yo por eso amo tanto mi iglesia. Yo ahorita estaba viendo la foto del pastor César, la pastora Claudia, el pastor Sandro y la pastora Tatiana, y los vi a los 4 en la foto y dije, yo tengo un amor tan grande por ellos, porque ellos han creído, han soñado, y soñado el pastor César desde 1980 y pico, una iglesia tan grande y tan numerosa como las estrellas de los cielos, y arrancaron con una célula con 2 personas. Igualmente nuestros pastores Sandro y Tatiana en esta tierra. Igualmente yo lo hice en esta tierra, llegando como extranjero a esta tierra. Y podemos ver ese sueño cumplido. Y podemos ver que gracias a que ellos pudieron soñar, sobrepasaron las adversidades, estamos hoy en esta tierra de bendición, en este Betel. ¿Cuántos quieren recibir la promesa?
Ayer estuve en el sepelio de un discípulo, un discípulo de 29 años tenía. Llegó hace 2 años a la iglesia, vivía en Gachancipá y llegó como llegamos todos, tal vez, con enfermedad, con una decepción amorosa, buscando el camino. Y justo cuando tenía que ir a la Universidad de la Vida, era empezando el año pasado, entró en coma. Duró 10 meses en coma. Justo todo el tiempo en donde podía inscribirse en la Universidad de la Vida. Y cuando despertó ya del coma y pudo venir a la iglesia, una semana antes se habían cerrado las inscripciones de la Universidad de la Vida. Yo dije, Dios mío, porque pues los que llevamos personas a la universidad sabemos que la última universidad del año, que es la próxima que viene, termina y después de esa, pues la próxima es el otro año y esos son casi 6 meses. Entonces yo decía, uy, esta persona, este hombre, pues 6 meses hasta que vaya a su universidad, vaya a su encuentro, reciba el amor del Padre, sea libre, conozca al Señor. Pucha, mucho tiempo. Pero yo lo veía cada semana, el sábado en la reunión, se hacía en esa segunda filita y lo veía cantando, alabando, sin haber ido a un encuentro. Me esperaba siempre en esa esquina, recuerdo, y me decía, hola Juanito, y me abrazaba, lo abrazaba y lo alentaba porque sabía que estaba pasando por una enfermedad hasta rara, que orábamos por él, iba al médico y le decía no tiene nada, y al mes volvía y le decía está lleno de quistes y de cosas ahí que le salían. Pero él nunca lo vi, ni triste, ni desmotivado. Y siempre recuerdo su rostro con un rostro de esperanza, porque había llegado al lugar de su bendición, estaba viendo su promesa cumplida y pudo llegar a esa Universidad de la Vida, la primera que hicimos este año. Estaba ahí, recuerdo que estaba ahí en ese lugar también, recibiendo el abrazo del Padre, recibiendo liberación, sanidad. Y este hombre siempre lo vi hasta el último día, hasta el último momento, hace 8 días, en el mismo lugar, dándome un abrazo y yo diciéndole, el Señor te va a sanar, el Señor, y él decía sí, siempre tuvo la convicción de que su promesa se iba a cumplir y se cumplió. Y se cumplió porque el día anterior estaba en una despedida de solteros de uno de sus consiervos, riendo. Al otro día llama a su líder, le dio un paro cardíaco, lo llevan en su vehículo hasta el hospital y me decía mi discípulo, ahí es donde uno se da cuenta cuánto ama uno a un discípulo. Es el amor de Dios. Cada uno de ustedes es muy importante para Dios y para nosotros, los pastores y líderes. Cuánto los ama el Señor. Y ahí es cuando uno se da cuenta de cuánto uno ama a sus discípulos. Él se fue a la presencia del Señor y ayer tuve la posibilidad de hablar con el papá, fui, lo abracé y le dije, tranquilo, Nelson alcanzó la promesa, está allá con el Señor Jesucristo, disfrutando de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, donde no hay dolor, y recibe la paz y él descansó. Yo dije, qué tan importante es hacer lo que hacemos, qué tan importante somos cada uno de nosotros, lo que hacemos para que el pueblo de Dios reciba esa promesa y esa promesa sea cumplida. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Porque esto no es motivo ni de tristeza, es de alegría de ver cómo las personas conocen al Señor Jesús. La quinta promesa, el Señor te promete que te protegerá. Génesis 28:15 dice, además yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. No tengas temor, el Señor te protegerá. En el viaje en el cual tú vas, el Señor está a tu lado. Mujer que tu esposo te dejó por otra persona,
y estás con tus niños, no te preocupes, el Señor está contigo. Hombre, que estás allí pasando por un diagnóstico de enfermedad, el Señor está contigo, no te va a dejar solo, no va a dejar desamparado a tus hijos, a tu familia. El Señor le prometió a Jacob que iba a estar contigo. Necesitamos solamente eso. No quiero ir a ningún lugar. Dijo Moisés, yo no voy a ningún lugar si tú no vas conmigo, si tu presencia no va delante de mí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dejar a un lado los argumentos, dejar a un lado las excusas y buscar la presencia del Señor. La necesitamos. Y Él nos promete que nos protegerá. Y lo más importante, no te dejaré. El Señor te dice, no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Todo, absolutamente todo. ¿Tienes promesas? La mitad de la iglesia tiene promesas. ¿Tienen promesas? Amén. El Señor te promete que no te dejará hasta que no termine de darte todas esas promesas que te ha dado. Dale un fuerte aplauso al Señor. Lo sexto, promete su presencia. Génesis 28:16 dice: entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo: qué temible es este lugar. No es más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. El Señor está en este lugar. El Señor y su presencia nos acompañan en todo tiempo. Y tú debes reclamar. Estamos en una iglesia donde nuestro Dios es un Dios vivo. A mí algo de lo que me enamoró estar en la misión carismática es llegar y sentir a un Dios vivo, en donde puedo llorar, puedo cantarle, puedo alabar, donde siento su presencia, donde he visto los milagros, las liberaciones, las sanidades. Y debemos anhelar su presencia. Él promete estar aquí y Él está aquí. Yo bendigo la MCI Zipaquirá y a nuestros pastores y a nuestro pastor Sandro y a la pastora Tatiana, porque ellos se han esforzado por tener un lugar hermoso, bello, con pantallas, con cámaras, con tapete, con sillas, visualizando que nos extendamos, porque miren a su alrededor, estamos apretados, en todas las reuniones estamos apretados y nos vamos a extender y vamos a seguir creciendo. Pero es nuestra casa y debemos amar nuestra casa, debemos buscar su presencia, no debemos dejar papeles botados, comer aquí. A veces sale uno y es como, ¿ustedes han salido de un cine? Así a veces salimos de acá, todo lleno de basura, botellas, comida. Cuidemos nuestra casa, pero no solamente la parte física. Hablemos bien de nuestra iglesia, hablemos bien de nuestros pastores, no murmuremos. Guardemos nuestra iglesia, somos un cuerpo unido. Y la presencia del Espíritu Santo tiene que estar aquí en medio de nosotros. Y debemos cuidar este lugar, porque es que dice, es que no nos pasa solamente a nosotros, le pasó a Jacob. Ciertamente el Señor está en este lugar. ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? Pero no me había dado cuenta. No nos habíamos dado cuenta que el Señor está en este lugar. Y tienes que darte cuenta que el Señor está aquí. Y la única manera de demostrarle al Señor que estamos agradecidos es predicando su palabra, es amando esta iglesia, es amando tus discípulos, las células, anhelar hacer ministerio, anhelar tener un equipo de 12, esforzarte por llevar el mensaje de salvación. Dice Juan 1:47, mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro.
¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó: ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Lo dijo el Señor Jesús. Y no es casualidad que sea el mismo pasaje, el sueño de Jacob viendo la escalera. El Señor estaba confirmando: Él es la escalera. Él es el que nos permite conectarnos entre cielo y tierra. ¿Por medio de qué? De su sangre. Hebreos 10:19. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Dios cumplirá su promesa en cada uno de nosotros. Así que nos vamos a levantar y vamos a decirle al Señor que queremos recibir esa promesa. Su sangre preciosa, la que nos limpia hoy y continuamente de todo pecado, porque andamos en comunión los unos con los otros. Porque esa sangre es la que nos permite disfrutar de la presencia del Señor. Él es la escalera, Él es el puente, Él es la intermediación entre el cielo y la tierra. Por eso debemos acudir a Él. Por eso necesitamos tener esa conexión con el Señor, para recibir todas esas promesas. Así que ahí, con tus ojos cerrados, con tus manos levantadas, vamos a adorarlo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que esté aquí en medio de nosotros, que su presencia nos inunde, que su sangre preciosa nos lave, nos purifique, limpie nuestras conciencias y podamos disfrutar del lugar santísimo.